está circulando. Aqua Prados. Llegó la hora de Aqua Prados. Hablando de los viejitos, amigos, una recomendación. A los viejitos hay que recordarles que deben tomar agua. A veces se les olvida. Abuelo, ¿tomaste agua hoy? ¿Has tomado agua? Te tomas como 8 pastillas y ¿cuántos vasos de agua te has tomado? Papá, ¿cuántos vasos te has tomado hoy? Hay que recordarle, amigos, porque se les olvida. Aqua Prados está en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Utilicen el servicio de embotellamiento de agua. Y si quieren conversar con ellos, 0414-391-3637, tan limpia y pura como un cristal. Bueno, un poco más animada que ayer, la señorita Erika está aquí con nosotros. Cómo nos encanta esta conversación todos los días con Erika, que nos pone al día con el Está Circulando, que está circulando, mujer. No, es que es muy sabroso también conversar contigo, Mingo, así conversadito, como dice Nicolás Maduro en sus alocuciones cuando quiere que los ministros y su gente le ponga al día sobre las cosas del país y de esa Venezuela en marcha que solo existe en la cabeza de él, ¿no? Pero vamos a arrancar por allí. La nieta del profesor Pedro José Salinas envió un comunicado a los medios de comunicación en donde asegura que su abuelo no estaba en situación de abandono. Es periodista, Delia Salinas, aseguró que el ingeniero, no creo que está en Reino Unido, aseguró que el ingeniero agrónomo de 83 años está estable, recuperándose y recibiendo atención médica. También la hija del profesor Salinas, que parece que el relato es intentaban comunicarse con los bomberos a la hora local de España y lograron que los bomberos acudieran al llamado como a las 10:30 de la mañana. Entonces lo que aseguraban en el comunicado esta colega es que se sentían consternados por la muerte de a quien consideraban su abuela, que era la señora Isbelia Hernández, pero querían desmentir las noticias falsas que se han divulgado sin autorización de nuestra familia, como ha sido el fallecimiento, abandono e incluso la desnutrición de su abuelo. Aseguran que él estaba deshidratado y que la señora, repetimos, murió por un infarto. Un poco recordando, Mingo, la situación también de los bomberos de este país. Me vino cuando leía el comunicado, recordaba un caso que vivimos en la zona donde estoy, en el edificio, y ¿sabes esos los arbolitos de Navidad que a veces las extensiones fallan y se prenden y bueno, el apartamento comenzaba a salir humo por todas partes? Y me acuerdo que los vecinos llamábamos a los bomberos, y si no hubiera sido por la acción de los vecinos, yo creo que nos movilizamos para ayudar a las niñitas que estaban allí. El apartamento logró quemarse. Había gente en el apartamento, pero fueron los vecinos, quienes de pronto acudimos a socorrer a la familia, y los bomberos llegaron un poco después, ¿no? Cuando ya toda la situación, hasta el incendio, estaba apagado. Recordando un poco eso que comentabas, y más ahora, sin gasolina, a lo mejor las unidades, los equipos para comunicarse. Hay una cantidad de cosas que no es por justificar a los bomberos, pero sé que hacer ese tipo de rescate, maniobra, es cuesta arriba. Y estamos hablando de Mérida. Entonces, pero fíjate que esto quiero vincularlo porque escuchaba lo que te decía tu vecina, que me extrañó que no te hablara del referéndum revocatorio. Pero hay hoy muchísimos trabajos. Hay uno en El Pitazo que titula "Fui violada por 7 hombres", el relato de una venezolana en la selva de Darién. Mujeres y niñas son las principales víctimas de las bandas de crimen organizado que se encuentran en la selva de Darién, una de las rutas más utilizadas por los migrantes para pasar desde Colombia hacia Panamá. El relato es de selva, mujer, es un Además, infierno, es como un infierno. Es un infierno. Es un infierno. Uno lo puede, si hay una palabra que puede describir ese lugar y ese trayecto, sí. Es un infierno.
Sí, que ya de por sí lo describían como algo muy difícil de transitar, pues si le suman las bandas delictivas que hay en la zona. Ahora, y que fue violada por 7 fue hombres. violada El por 7 relato hombres, de el este relato es juego, terrible. pero qué horror. Aseguró en una entrevista para TVB que fue violada por 7 hombres frente a un grupo de personas que también iban de paso por el lugar, pero las personas no podían intervenir, no podían defenderla porque eran amenazadas por estos grupos de crímenes organizados que operan en la selva de Darién, que es el trayecto que pasan los venezolanos y muchos otros migrantes de Colombia a Panamá. Pero el drama migratorio continúa porque hay una información que publica hoy Infobae y es precisamente sobre el drama de los venezolanos expulsados por la dictadura. Creció 12.000% en un año. Y ese es el número de venezolanos que intenta llegar a Estados Unidos. Claro. La cifra comparativa con respecto a en 2020... Claro, Mingo, porque en lo que pasa está la patrulla fronteriza. Cuando pasan de México a Estados Unidos está la patrulla fronteriza. Hay muchos venezolanos que voluntariamente se entregan porque los llevan a estos centros donde los procesan, ven y donde les dan la oportunidad ¿recuerdas lo que decía la doctora Montoya? La pregunta creíble, no recuerdo si ese era el término, pero ella decía, son sometidos como una especie de interrogatorio y bueno, nada, de ahí en adelante ver qué pasa con ellos. Pero a mí me escribió recientemente a mi correo un joven abogado venezolano que está entiendo que está en una universidad en Estados Unidos, por el correo que me envió y lo leí. Yo le pedí un número telefónico y él quería conversar comentar sobre esta situación. Ojalá que voy a tratar de retomar el correo. Me estoy acordando ahorita, disculpa si estás viendo el programa, yo te respondí solicitándote un número telefónico para que el equipo de producción te contactara. Porque va a tratar precisamente, quiere hablar sobre este tema. Yo te reboté el correo. Sí, él quiere comunicarse, él quiere hablar sobre este tema. Fíjate, de acuerdo con los datos aportados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el índice de venezolanos detenidos por la patrulla fronteriza en diciembre del año fiscal 2022 fue de 24.819 frente a los 206 del mismo mes, pero del periodo 2021. 24.000, es altísima la cifra. 24.000. Que por eso es que la comparación es interesante porque hablan de un incremento del 12.000%. Y sin embargo, Mingo, Maduro dice que la verdad de Venezuela triunfó en la ONU durante el examen periódico universal. ¿Cuál verdad? ¿La de él? La de él, Mingo, porque él asegura que fueron más de 100 países los que hablaron como que... entiendo por sus declaraciones que es como queriendo hacer creer que los países están de acuerdo con la situación que hay en Venezuela. Ninguno protestó, ninguno reclamó, ninguno alzó la voz. Y definitivamente es una realidad venezolana que existe, que está como bien cegada. Hay la realidad de Nicolás Maduro, quien además promete el CLAP quincenal incorporando pescado. Va a entregar al mes quincenal, dos bolsas CLAP. Que nadie le quita de la cabeza que él quiere llevar esta distribución de alimentos a 2 veces por mes. Quiere que sea quincenal la entrega de alimentos, pero él insistió que en el reporte de su gobierno ante la Organización de Naciones Unidas fortaleció la democracia venezolana. Pero, Mingo, también tenemos que... ¿Tú querías hablar de revocatorio o vas a hablar de Diosdado Cabello? Porque Diosdado Cabello, tú viste lo que dijo ayer, ¿no? Que 40.000 personas firmaron por el revocatorio y solicita el listado de los firmantes. Claro, pero él se adelantó al CNE. Se adelantó a todo. Se adelantó a todo. Que era en parte lo que declaraba el rector Picón, ¿no? El rector Picón no dijo algo que realmente es como deplorable para que un rector... Que no podíamos garantizar el anonimato de quien firmaba, que el CNE ¿Qué carajo hace allí el rector Picón? Entonces no entiendo cómo habla en esos términos. Sí, te hago otra pregunta. Si es con este mismo CNE es con el que se van a organizar estas elecciones 2024 que ya están proponiendo, las elecciones presidenciales que ya están proponiendo. Bueno, Diosdado Cabello, muy contento, me imagino, decía que ya murió el referéndum. Aseguraba lo que tú dices, solo 40.000 personas y un poquitico más habían firmado,
arremetió contra Rafael Ramírez, porque recuerda que Rafael Ramírez, ante la amenaza de Diosdado Cabello de la solicitud de la lista de los firmantes, le había dicho que bueno que tenía rasgos fascistas, y Diosdado le respondió que los rasgos fascistas los tendría él, que vive en Europa, cosa que no es mentira, ¿no? Este Rafael Ramírez no vive en Europa con nacionalidad italiana, tiene 5 pasaportes, y a lo mejor tiene incluso el de San Marino, ¿no? Claro. No tiene la nacionalidad de San Marino, que es una cosa diminuta. Pero que pagó un billete por ese pasaporte. No lo dijo Alec Boy, ¿recuerdas? Pero bueno, el referéndum revocatorio, Mingo, se realizó ayer. Yo creo que los resultados saltan a la vista. No, Algo raro pasó allí. ¿Qué pasó allí? Que lo convocaron, que después el CNE mismo Algo raro pasó allí. Lo cierto es que los resultados el CNE los ofrece para el 13 de febrero. Ellos reportaban ayer normalidad en la recogida de las firmas. Los medios que hicieron recorridos por estos centros decían que había chavistas que pensaban que ese ya era el referéndum revocatorio y estaban dispuestos a firmar para decir que no quería que Nicolás Maduro saliera. Como si fuera... No, yo creo que para reinó... unos fue como unas primarias, sí, ¿no? Para otros fue como un plebiscito, ensayo, como un simulacro de qué pena. No, que desorganiza, que improvisación, cómo somos de desorganizados, de improvisados. Lo cierto es que el 13, como te comentaba, entregan los resultados para el grupo Mover, que es este que encabeza Nick Merevan. La gente no salió a convalidar el cronograma inconstitucional del CNE, y ellos dicen que van a impugnar ante el Tribunal Supremo de Justicia los resultados del revocatorio. Pero creo que van a insistir en que por favor fijen otro cronograma. Yo creo que esto ya se murió, Mingo. Bueno, la verdad es que esta es una opinión muy personal, pero yo creo que ya revocatorio ya, no sé si pasará ya. Yo creo que se van a concentrar en lo que te decía, elecciones 2020, presidenciales 2024. También tenemos, y esto lo voy a tener que volver a unir con lo que decíamos de los venezolanos que migran, los viejitos que están desamparados. El Sendas publicó una información. A la canasta. Hoy, Mingo, los pensionados son los más afectados con el bajo poder adquisitivo del salario mínimo. La canasta alimentaria del mes de diciembre de 2021 se ubicó en $431, que comparada con la canasta alimentaria del 2020, bueno, casi que la duplicó. No tanto, pero bueno, la canasta de 2020 de diciembre era de $294. ¿Y por qué no vinculamos eso con la depresión de los venezolanos, de los trabajadores venezolanos? Porque ahí hay un trabajo que me parece que es interesante, que lo vi del Instituto Sindical de Venezuela, que está alertando sobre el aumento de la depresión de los trabajadores. Claro, el venezolano vive el día a día de su trabajo, no hay seguro social, no hay seguridad social, no hay ahorros. Entonces, ¿eso a quién no deprime? ¿Tú te acuerdas cuando antes nos descontaban incluso la ley de política habitacional? Claro, nos descontaban para lo de las prestaciones y a final de año nos entregaban las utilidades. Bueno, sí, esto es un trabajo que publica la agencia EFE. El Instituto Sindical de Venezuela alerta el aumento de la depresión en los trabajadores. El venezolano vive del día a día, no existen ahorros, no existe seguridad social y no existen servicios, porque además Hidrocapital anuncia que va a haber una parada programada del sistema TUI 3 por mantenimiento, pero debe ser que se la pase en mantenimiento, Mingo. En mi zona nunca hay agua. Y Catherine me estaba mostrando las imágenes de una avería, de una señora avería que ocurrió en su zona, que es muy cerca de acá, por Villa Zoila, una tubería que se rompió de Hidrocapital, y aquello parece en las troneras, los cráteres de la luna, con el agua Aguas blancas. Sí, de Hidrocapital, Mingo. Esto ocurre. ¿Qué pasa en los apartamentos cuando dejas de tener agua y la ponen? ¿Y qué pasa con las tuberías? Las tuberías están secas. Llega el agua, ¡pum!, empiezan a estallar. Se rompe la tubería. Bueno, Hidrocapital anunció que va a haber una parada del sistema TUI 3 por 18 horas, que va a afectar a la Gran Caracas. Y ahorita están acometiendo unas fallas, unas averías que hay sobre todo en el municipio Sucre, que es el municipio de José Vicente Rangel Ábalos. ¿En serio? ¿Todavía? Todavía existe, claro. Él como figura... Él no es el alcalde del Sucre, del municipio Sucre de aquí. Oye, ni idea. Ahí me yo creo, hombre. Yo creo que él es el alcalde de Sucre y por eso a lo mejor por allá arrancan las averías, atender las averías.
Bueno, Mingo, ya para cerrar, Tenemos que despedir el tenemos que mujer. despedir. ¿Pero qué más va a agregar aquí? Bueno, chico, tenía por aquí algo, ya a ver, listo. La muerte del ex gobernador del estado Sucre, Ramón Martínez, Por COVID. que falleció por complicaciones de COVID-19. Y hay un senador chileno que expulsaron, tenía la nota por acá y ahora no la encuentro, y lo expulsaron, Mingo, por estar muy negacionista. Era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado chileno y para afuera, porque decía, yo creo que él estaba muy en línea con las declaraciones de Nicolás Maduro, que Venezuela aprobó su examen periódico ante la ONU. Entonces el senador chileno, que lo tenía creo que de apellido Navarro, fue expulsado, lo sacaron. ¿Qué te parece? Bueno, se acabó la visita, mujer, ahora Se sí. acabó la visita, ahora sí, Mingo. Juicio, fundamento, pórtate bien. ¿Y quién viene ahora? Vamos a conversar con Rubén Chirinos de Mega Análisis. Mega análisis sobre el revocatorio. Qué bueno. ¿No? Vamos a hacer un Vamos a análisis analizar sobre- esos números, Sí. esas 40.000 firmas y más. ¿Cómo podremos lograr un revocatorio contra la clase dirigente opositora? Es una buena pregunta para Rubén Chirinos. Pero vamos a máster, en breve regresamos. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo.